Estamos en Libre como tú analizando la reforma laboral que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y para eso nos acompaña hoy la abogada Mary Becerra, experta en Derecho Laboral, catedrática con más de 30 años de experiencia. Bienvenida a Libre como tú, señora Becerra. Muchas gracias, Iván, por el espacio y aquí estamos para hacer comentarios importantes. Sí, es una reforma que desde el punto de vista económico ha sido cuestionada por distintos gremios por el impacto que se prevé pueda tener sobre el empleo. Pero particularmente llama la atención una frase que dio la ministra de Trabajo, señalando que las reformas laborales no están hechas para impulsar el empleo. Me gustaría que empezáramos hablando, analizando particularmente esta expresión y cuál es desde su punto de vista, desde su experiencia, el foco que debe tener una reforma laboral en un país como Colombia con tantas necesidades sociales latentes. Desde luego, ese comentario de la ministra de que las reformas no se hicieron para generar empleo, eso no es rigurosamente cierto, ni muchísimo menos. Si bien el empleo se genera a través de planes y programas del gobierno, también por la generación de nuevas empresas, la llegada de capitales nuevos. No es menos cierto que la rigidez de las normas y el exceso de reglamentación, desde luego van a impedir que haya más oferta de nuevos empleos. Por el contrario, con estos costos desmesurados que trae la reforma, va a generar como consecuencia el que se produzcan despidos en las empresas. Todos sabemos que la mediana, pequeña y la microempresa más o menos generan como el 84% del empleo formal en el país. La gran empresa aporta muy importante, pero no son los mayores generadores de empleo. Basta para contrastar todo lo que los gremios están diciendo en relación con el aporte de empleo de todas las empresas. Mirar un poquito las estadísticas que acaba de sacar la Cámara de Comercio porque se venció la fecha de renovación de las matrículas. Ahí es evidente cómo está repartido el mercado laboral en el país. Entonces, si bien no son las mayores generadoras de empleo las reformas no pueden destinarse a destruir precisamente el empleo. ¿Y por qué digo que a destruirlo? Por muchos motivos. Miremos, esa reforma es absolutamente regresiva. Retrotrae, quiere revivir legislaciones del pasado que en su momento fueron muy importantes. ¿A qué me refiero concretamente? A la modificación del horario de trabajo, especialmente el horario nocturno, que volvería a estar a partir de las 6 de la tarde. Ignora por completo la reforma que esa modificación de ese horario va a producir efectos funestos en el comercio. Todos sabemos que el comercio empieza a laborar hacia las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y trabajan hasta avanzadas horas de la tarde, incluso en la noche, con mayor razón en las temporadas, la época de la Navidad, en las vacaciones, como todos saben. Afectaría terriblemente a clínicas, a hospitales, pensemos en los restaurantes, en los bares, en fin, cantidades de empresas, entre ellas también a la gran empresa transformadora, por ejemplo, de productos industriales que tienen jornadas continuas las 24 horas, los 7 días de la semana por turnos. Eso les causaría un impacto tremendo. Según los analistas de los gremios, se estima que de aprobarse la reforma el primer impacto es el incremento salarial en el 30%. ¿Qué más es dramático de la reforma? La estabilidad laboral. Se ha venido hablando mucho en los gremios también y en los analistas de que la reforma está destinada a atornillar a los trabajadores en las empresas.
y les voy a explicar por qué los atornillaría. La reforma prevé que los contratos de trabajo deben ser a término indefinido y prácticamente proscribe los contratos a término fijo, los contratos por obra o labor determinada. Acaba con los contratos de prestación de servicios. Establece toda una mecánica para despedir a los trabajadores por justa causa en un mini proceso que poner pues a las empresas a hacer procesos disciplinarios no lo veo. Y el impacto que toda ese rigorismo puede producir en otras cosas que también la reforma ha tratado, como por ejemplo el servicio doméstico. No veo yo pues a una ama de casa haciéndole un proceso disciplinario a una empleada del servicio doméstico para despedirla. Pero el tema no queda ahí. El tema es que si los contratos de trabajo son a término indefinido, se pueden despedir por justa causa comprobada, pero ese despido sería ineficaz si el trabajador alega persecución o acoso de alguna manera. Hoy en día hay acosos de toda naturaleza y esa carga de la prueba le corresponde al empleador. Y si no se logró demostrar esa justa causa, el despido se torna en injusto. Lo grave de eso no es que el despido sea injusto, sino que hay lugar a elección del trabajador que puede escoger entre que le paguen la indemnización o que le paguen la totalidad de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que se haga el pago. ¿Por qué? Porque es clarísima la reforma cuando dice que esos despidos se tornan en ineficaces. Y la consecuencia de ser ineficaces y retroactivo es lo que les estoy diciendo. La totalidad del pago de los salarios y prestaciones desde el momento del despido hasta el momento en que se produzca el reintegro o el pago. Me llama la atención su concepto de que esta reforma es regresiva, particularmente esta afirmación. Desde el punto de vista jurídico y con su experiencia como catedrática, su amplia experiencia en estos temas laborales, está desescalando la reforma algunas garantías que tenían los empresarios y que al final tenían un impacto positivo en cuanto a la contratación de personas. Mire, Iván, tan es cierto lo que yo le estoy diciendo, que una misión de la OIT que estuvo en Colombia en el año de 1970, dijo específicamente que la rigidez de las normas y el costo del trabajo en Colombia eran excesivos y que eso no era generador de empleo. Ya lo viene diciendo la OIT desde el año de 1970, pero entonces a los trabajadores no les interesa sino lo que a ellos les sirva. Lo que a ellos les sirva sin pensar realmente en tener el menor asomo de solidaridad con toda la gente que en este país no tiene las posibilidades de un empleo, en todos los informales, porque si muchas de estas disposiciones vuelven a pasar, no me cabe la menor de las dudas que esto no le va a permitir a las empresas, obviamente, aspirar a lo que ellas hacen, que es generar riqueza. Es que hay una gran diferencia entre lo que son las finalidades del Estado y las finalidades de las empresas privadas. El Estado tiene que velar por el bien común. Sus objetivos están claramente definidos en la Constitución Nacional. ¿Qué hacen las empresas? Generar riqueza. ¿Y qué es generar riqueza? Tener ánimo de lucro. Desde la reforma laboral de la Ley 50 de 1990 y la expedición de la Constitución del 91, se rodearon los trabajadores y los sindicatos de grandes garantías. Ahí, sobre todo en lo atinente a la parte del derecho colectivo de trabajo,
Se acabó en esa ley 50 prácticamente con esa excesiva conflictividad que reinaba entre las empresas y los trabajadores, porque se le puso orden al desarrollo de la negociación colectiva. Se estableció un límite del número de trabajadores que podían participar en esas convenciones colectivas, y ahora vemos que con esta cantidad de regulaciones que trae la reforma en materia de derecho colectivo, el retroceso es absolutamente impresionante. Usted mencionó el tema de paralelismos sindicales. Yo quisiera ahondar un poco sobre este detalle en particular, porque repito, se ha hablado bastante del impacto económico que podría tener, pero también hay otras consecuencias que vale la pena analizar. Mira, el artículo 357 del Código Sustantivo de Trabajo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia 567 del año 2000. ¿Qué decía ese artículo? Que las empresas solo podían tener un sindicato de base, como se llamaban en aquella época, pero ese sindicato de base es desde luego lo que hoy denominamos sindicato de empresa. ¿Y por qué declaró inexequible la norma? Porque consideró que no respetaba el derecho a la igualdad que establece la Constitución, porque los trabajadores deberían tener el derecho a establecer los sindicatos que quisieran. Perfecto. Sin embargo, el tema del paralelismo sindical y que existan varios sindicatos en una empresa, aparentemente eso es inocuo. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden negociar una convención y con los puntos que vienen de los diferentes sindicatos, y esa convención se va a aplicar a todos esos sindicalizados. Pero el veneno está en que ese ejercicio de crear muchos sindicatos, ahí es donde vemos el gran problema que ha tenido el IMPEC, de lo que toda la gente conoce recientemente, y lo mismo la Unidad Nacional de Protección de entidades que tienen 14, 15 sindicatos. Eso es inmanejable porque eso no le permite a ninguna entidad la gobernabilidad. Ese jueguito de tener tantos sindicatos es para hacerse a los fueros sindicales. Hay 10 fueros sindicales para las directivas, 5 principales, 5 suplentes. Pero cuando se retira cualquiera de los principales, antes del vencimiento de su periodo, puede ser 2, 3 meses antes, 4 meses antes, la ley prevé que sigue amparado con el fuero sindical por 6 meses más. Entonces viene otro a sustituirlo y siguen en el mismo jueguito. He llegado a ver en empresas que el 100% de los trabajadores tenían fuero sindical. Eso no lo maneja nadie. Si aparte del paralelismo sindical que tanto problema ha ocasionado en el país, y creo que fue uno de los grandes motivos del descalabro de Avianca, ahora vamos a poner a la mediana, a la pequeña y a las microempresas a tener una tonelada de permisos sindicales, porque así ellos no hayan negociado la convención, como están previendo negociaciones colectivas por área, les serán aplicables a esas entidades. ¿Cómo van a poder esas pequeñas empresas, pequeñas, medianas y microempresas, soportar fueros sindicales, soportar negociaciones colectivas si están cumpliendo con los mínimos de ley? Y los mínimos de ley son razonables aquí y en cualquier parte del mundo. Quiero pasar, para ya terminar, al tema de prestación de servicios. Usted lo mencionó, pero se anticipa que puede haber un impacto particularmente en cuanto a las plataformas digitales que estarían obligadas a tener unas nuevas condiciones también para sus trabajadores. Pasemos a estos dos puntos. Importante tu pregunta, y la tenemos que separar en dos. Las plataformas digitales. La reforma está absolutamente a espaldas de la evolución
del derecho laboral en el mundo. El mundo con todas estas nuevas invenciones, con las nuevas tecnologías, y ya vamos en la inteligencia artificial, que se prevé, incluso los grandes trust de estas entidades han dicho, paremos un momentico ahí y vamos a hacer regulaciones, porque podría llegar a suceder que con todas estas nuevas tecnologías se generen unos despidos masivos de trabajadores por hacerles cualquier símil. La revolución industrial de hace muchísimos años, que generó muchísimo desempleo, pero obligó a que los trabajadores se reconvirtieran y adquirieran mayores conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías. Yo soy una asidua usuaria de Didi y me encanta conversar mucho con estos muchachos. No ha habido el primero que me diga que le gusta que lo vayan a encasillar en un contrato laboral y que le pongan un montón de condiciones si ellos lo que están buscando es libertad. Y ese es el querer de los muchachos hoy en día. Yo me pasé 32 años en una universidad, vi cómo fueron cambiando las generaciones y vi cómo fue cambiando la juventud. La juventud hoy en día no está esperando a eternizarse en un puesto hasta la jubilación. Eso no les interesa para nada. Lo que les interesa es lo que está pasando en el mundo, que es el ingreso y la seguridad social. Mal puede esa reforma cegarle a esos muchachos la posibilidad del empleo, porque sí está visto que ellos buscarían otro tipo de oportunidades, otro tipo de cosas, pero lo que yo vi en ese contrato de trabajo de las plataformas para reparto y entrega, a ellos les parece eso fatal. Estábamos hablando de la estabilidad en el empleo y estábamos hablando de que cómo se restringe los contratos prácticamente a los contratos de trabajo a término indefinido, olvidando que es el empleador quien tiene la facultad de escoger la clase de contratos que más se ajusten a su modelo económico, a la manera de ser de su empresa. Entonces, limitan en grado sumo los contratos a término fijo, limitan en grado sumo los contratos por obra o labor determinada, porque deben referirse al meollo de lo que hace, al objeto social de la empresa. Y de paso también se cargan con los contratos de prestación de servicios. Esos contratos de prestación de servicios han sido de mucha utilidad en las empresas. Entonces es esa posibilidad que tienen los empleadores de buscar la clase o de hacer la clase de contratación que más se ajuste a sus necesidades. Esto es absolutamente inaudito. Acaban también prácticamente con la tercerización del empleo. Entonces, piensa tú que si en una empresa no hay esa posibilidad por cortos tiempos de contratar a una persona por prestación de servicios o por obra o labor determinada, eso le quita dinámica a la evolución misma de las empresas. Hay mucha gente que exalta algunos beneficios, por ejemplo el tema de la licencia de paternidad. Yo quisiera conocer su opinión particularmente sobre este tema. El tema de la licencia de paternidad cobra gran importancia porque realmente lo que va a producir esa licencia de paternidad de 12 semanas es un efecto boomerang. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pretende solucionar, que es empleo femenino y estabilidad del empleo femenino, lo que va a producir exactamente es que haya mayor desempleo, porque asumir costos de 12 semanas para un trabajador que no está activo, pues es supremamente gravoso para las empresas. Y es que además ni siquiera se toman la molestia, por ejemplo, de mirar que puede trabajar de pronto a tiempo parcial o en una forma híbrida, como
fue lo que nos dejó la pandemia y que está en uso hoy en día en el mundo, que es la virtualidad, el combinar el trabajo presencial con el trabajo virtual. Y quisiera mencionarle también que entre cosas que trae la reforma, que hace regulaciones en torno al trabajo en el campo, al jornal laboral, el de las empleadas del servicio doméstico, las plataformas. Me parece muy loable que siquiera se hayan mencionado, pero no para encajonarlas dentro de unas reglamentaciones asfixiantes. Si el contrato de trabajo tiene que hacerle un campesino que tiene una pequeña parcela y necesita una persona adicional, ¿cómo va a ser ese señor, por ejemplo, para afiliar a todo el tema de la seguridad social si no conocen una plataforma? Entre otras cosas, esas plataformas para afiliar a la gente no son nada amigables. Lo del jornal me parece excelente. El jornal existe en este país desde hace mucho tiempo, que ahora lo ponen a que tenga el componente de todas las prestaciones sociales que veo, por lo poco que yo conozco del campo, que más o menos las ha tenido, y del pago de la seguridad social. Eso me parece bien. Pero creo que sería objeto de muchísimas reglamentaciones y eliminar definitivamente esa rigurosidad en las reglamentaciones, en la reglamentación que definitivamente acaba con toda la reforma laboral. Hemos analizado en detalle aspectos concretos de una reforma laboral que, digamos, tiene muchas ramas, pero quisiera plantearle un ejercicio para terminar y es un intento de concluir con su opinión enterada, su análisis sobre lo que es esta reforma. Tratar de resumir qué es el impacto que usted anticipa, prevé de esta reforma tal como está planteada por el gobierno en este momento. La reforma está planteada por el gobierno porque ya está depositada en el Congreso, pero no ha empezado su análisis, no ha empezado su negociación. Tengo entendido que se han generado en algunos aspectos acercamientos válidos entre el ministerio, con algunas de las asociaciones como la ANDI, como FENALCO, en fin. La reforma no va a pasar tal cual como está, pero todo mucho, y con la experiencia del estudio de la reforma de la salud, que se introduzcan en este proyecto grandes modificaciones. En este momento esa reforma laboral es absolutamente inconveniente. El país no tiene el empresariado cómo asumir desde ya unos costos de incrementos en el 30%, que es el salario mínimo, más todo lo que trae la reforma. Quisiera saber qué va a pasar con la mediana, la pequeña y las microempresas. Van a desaparecer y soportan el 84% del empleo formal en el país. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esa reforma? Más informalidad. Si la informalidad en este país está alrededor del 50%. Para concluir, yo diría, hay que hacer un gran llamado a los congresistas y a sus comisiones de UTL que estudien un poco más allá de los costos, que miren cuál es el trasfondo de la reforma, que aquí de alguna manera lo hemos planteado. Elementos críticos que tendrá que debatir ahora el Congreso sobre la reforma laboral nos ha compartido la señora Mary Becerra, experta en Derecho Laboral, catedrática con más de 30 años aquí en Libre como tú. El 1. Como tú.